Hay momentos que parecen insignificantes cuando los vives. Pequeñas decisiones que tomas sin pensarlo demasiado, creyendo que no tienen consecuencias reales. Un sí que debió ser no. Un después que nunca llega. Una advertencia que ignoras porque crees saber más que quienes te la dan. Y luego, años después, miras hacia atrás y te das cuenta de que tu vida entera se partió en dos en ese instante que creíste sin importancia. Yo viví ese momento. Y pasé una década entera pagando el precio de una decisión que ignoré. Mi nombre es Sofía. Tengo 34 años, aunque a veces me siento como si hubiera vivido dos vidas completamente diferentes. La primera terminó cuando tenía 24. La segunda apenas está encontrando su camino. Esta es la historia de cómo una sola decisión ignorada cambió absolutamente todo. Cuando tenía 23 años, estaba en mi último año de universidad estudiando arquitectura. Era una estudiante sobresaliente, no por arrogancia, sino porque era la verdad. Mis profesores constantemente me decían que tenía un don especial para visualizar espacios, para entender cómo la luz y la estructura podían transformar no solo edificios, sino vidas. Tenía un futuro brillante frente a mí. Varias firmas de arquitectura importantes ya me habían contactado para entrevistas. Mi proyecto de tesis, un diseño para viviendas sostenibles de bajo costo, había ganado un premio nacional. Todo estaba alineándose perfectamente, y entonces conocí a Diego. Era estudiante de último año de administración de empresas. Guapo, carismático, con esa confianza que hace que las personas crean todo lo que dices. Nos conocimos en una fiesta de la universidad, y desde el primer momento hubo una conexión innegable. Diego tenía planes ambiciosos. Hablaba constantemente sobre abrir su propio negocio, sobre hacerse rico antes de los 30, sobre vivir una vida sin jefes ni horarios impuestos. Su energía era contagiosa, y yo, que había pasado años con la nariz enterrada en libros y planos, me sentía atraída hacia esa espontaneidad. Comenzamos a salir. Al principio era perfecto. Cenas románticas, escapadas de fin de semana, conversaciones hasta el amanecer donde planeábamos nuestro futuro juntos. Él me apoyaba en mi carrera, o al menos eso creía, y yo lo apoyaba en sus ambiciones empresariales. Pero había señales que elegí ignorar. La primera fue cuando faltó a mi presentación de tesis. Era el momento más importante de mi carrera universitaria, el proyecto en el que había trabajado durante un año entero. Diego prometió estar ahí, pero nunca apareció. Su excusa fue que había tenido una reunión importante con un potencial inversionista que no podía reprogramar. «¿Entiendes, verdad?», me dijo por teléfono mientras yo salía del auditorio con mi premio en mano, pero sintiéndome vacía. «Esta reunión podría cambiar nuestro futuro. Tu presentación salió bien de todas formas, ¿no?». Tragué mi decepción y le dije que sí, que entendía, que su futuro, nuestro futuro, era importante. Pero la voz en mi cabeza, esa voz pequeña pero persistente que llamamos intuición, me susurraba que algo no estaba bien. La ignoré. La segunda señal fue cuando me ofrecieron una posición increíble en una firma de arquitectura reconocida en otra ciudad. Era la oportunidad de mi vida. Trabajar en proyectos internacionales, aprender de los mejores, construir la carrera con la que siempre había soñado. Cuando se lo conté a Diego, esperaba que se emocionara conmigo. En su lugar, su rostro se ensombreció. ¿Otra ciudad? ¿Y yo qué? Estoy a punto de lanzar mi negocio aquí. No puedo dejarlo todo para seguirte. No te estoy pidiendo que me sigas, respondí, confundida por su reacción. Podríamos hacer que funcione a distancia por un tiempo. ¿O a distancia? Sofía, las relaciones a distancia no funcionan. Si realmente me amaras, no considerarías siquiera dejarme en un momento tan importante de mi carrera. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Porque lo amaba, y la idea de perderlo me aterraba más que la idea de perder esa oportunidad. Mi madre me llamó esa noche, había escuchado sobre la oferta y estaba emocionada por mí. Es una oportunidad única, Sofía, no puedes dejarla pasar. Pero Diego... ¿Diego?, interrumpió con un tono que no le había escuchado antes. Cariño, necesito decirte algo, y quiero que realmente me escuches. Ese muchacho no te conviene.
Lo veo en la forma en que habla contigo, en cómo todo siempre gira alrededor de él y sus planes. Si dejas pasar esta oportunidad por él, te arrepentirás. No lo conoces como yo, me defendí, sintiendo una lealtad automática hacia Diego. Él me apoya. Solo está pasando por un momento difícil con su negocio. El amor verdadero no te pide que te hagas pequeña para que él pueda sentirse grande, dijo mi madre con firmeza. Piénsalo bien, Sofía, esta decisión definirá tu futuro. Colgué sintiéndome frustrada. ¿Por qué nadie entendía lo que Diego y yo teníamos? ¿Por qué todos querían separarnos? Esa voz en mi cabeza volvió a susurrar. Pero una vez más, la ignoré. Rechacé la oferta. Le dije a la firma que había decidido quedarme en mi ciudad por razones personales. Podía escuchar la decepción en la voz del director cuando le di la noticia. Me deseó suerte, pero ambos sabíamos que acababa de cerrar una puerta que probablemente no se volvería a abrir. Diego se mostró aliviado cuando se lo conté. Me abrazó y me dijo que había tomado la decisión correcta, que construiríamos nuestro futuro juntos, que yo no me arrepentiría. Conseguí un trabajo en una firma local. No era tan prestigiosa como la otra oferta, pero el trabajo era decente y me permitía quedarme cerca de Diego mientras él lanzaba su negocio. Excepto que su negocio nunca despegó realmente. Siempre había una excusa. Los inversionistas se retiraron en el último momento. El socio que había prometido unirse cambió de opinión. La economía estaba difícil, el timing no era el correcto. Mientras tanto, yo trabajaba largas horas en proyectos que no me emocionaban particularmente, ahorrando dinero que frecuentemente terminaba prestándole a Diego para sus inversiones que nunca generaban retorno. Es solo temporal, me aseguraba. Cuando el negocio despegue te lo pagaré todo, seremos ricos juntos. Pasó un año, luego 2. Diego seguía sin un ingreso estable, viviendo de mis ahorros y de préstamos familiares. Yo seguía trabajando en proyectos cada vez más rutinarios, sintiendo cómo mi creatividad se marchitaba con cada diseño genérico que producía. Mi madre dejó de preguntarme sobre Diego. En su lugar, podía ver la preocupación en sus ojos cada vez que me visitaba. Mi apartamento, que antes había sido un espacio lleno de mis bocetos y modelos arquitectónicos, ahora estaba dominado por los proyectos de Diego. Cajas de inventario de productos que nunca vendió, documentos de planes de negocio que nunca se materializaron. La tercera señal, la que debí haber visto como la alarma final, vino cuando Diego me propuso matrimonio. Fue después de una discusión particularmente fuerte sobre dinero. Yo le había pedido que empezara a buscar al menos un trabajo temporal mientras su gran proyecto despegaba. Él lo tomó como una traición, como si yo no creyera en él. ¿Quieres que tire mi sueño a la basura y me convierta en un empleado más?, gritó. ¡Pensé que me apoyabas! Te apoyo, respondí con cansancio. Pero llevamos 3 años así, Diego. He gastado todos mis ahorros. Estoy trabajando en proyectos que odio para mantenernos a ambos. Solo te pido que contribuyas mientras... Cásate conmigo. Sus palabras me detuvieron en seco. ¿Qué? Se arrodilló ahí mismo, sin anillo, sin preparación. Cásate conmigo, Sofía. Demuéstrame que crees en nosotros, en nuestro futuro. Una vez que estemos casados, todo será diferente. Estaremos realmente comprometidos el uno con el otro. Algo en mi interior gritaba que esto estaba mal. Que una propuesta no debería venir en medio de una pelea sobre dinero. Que casarse no resolvería los problemas fundamentales que teníamos. Pero tenía 26 años. Había invertido 3 años en esta relación. Había sacrificado la oportunidad de mi vida por él. Tenía que significar algo, ¿verdad? No podía haber sido todo un error. Sí, susurré ignorando ese grito interno. Sí, me casaré contigo. La boda fue pequeña. Mi madre asistió, pero apenas sonrió durante toda la ceremonia. Algunos amigos de la universidad vinieron, pero noté sus miradas de preocupación. Solo la familia de Diego parecía genuinamente feliz, probablemente aliviados de que alguien más ahora sería responsable de mantenerlo. Los primeros meses de matrimonio fueron una continuación de lo que ya habíamos vivido. Diego seguía persiguiendo sus esquemas de negocios que nunca funcionaban. Yo seguía trabajando para mantenernos,
cada vez más resentida, pero sin admitirlo ni siquiera a mí misma. Y entonces quedé embarazada. No estaba planeado. Estábamos usando protección, pero la vida tiene una forma de complicarse justo cuando menos preparado estás para ello. Cuando le dije a Diego, su primera reacción no fue alegría o incluso shock, fue pánico. ¿Cómo vamos a mantener a un bebé? Apenas podemos mantenernos a nosotros mismos. Yo puedo seguir trabajando, dije, aunque mi propia voz sonaba insegura. Y tú podrías finalmente buscar un trabajo estable, al menos hasta que... No empieces con eso otra vez, cortó bruscamente. Siempre es lo mismo contigo. ¿Por qué no puedes simplemente apoyarme? Esa noche lloré sola en el baño, con la prueba de embarazo positiva en la mano, preguntándome cómo había llegado a este punto. Preguntándome en qué momento la estudiante brillante con un futuro prometedor se había convertido en esta mujer agotada, atrapada en un matrimonio que la estaba ahogando, trayendo un bebé a un mundo que no estaba preparada para ofrecerle. Mi hija, Emma, nació un día de noviembre. Era perfecta, diminuta, con los ojos oscuros y un llanto que desgarraba mi corazón y lo llenaba de amor al mismo tiempo. Diego estuvo presente en el parto, pero incluso en ese momento tan importante pude sentir su distancia. No se conectó con Emma de la forma que yo esperaba. Era más una obligación que una alegría. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Emma tenía cólicos y lloraba durante horas. Yo estaba exhausta, tratando de trabajar desde casa cuando podía, cuidando de un bebé prácticamente sola mientras Diego pasaba sus días en reuniones que nunca producían resultados. Decidí volver a estudiar. Me inscribí en cursos nocturnos de diseño sostenible, el campo que siempre me había apasionado, pero había abandonado. Mi madre cuidaba a Emma esas noches, insistiendo en que invertir en mi educación era invertir en el futuro de su nieta. Decidí cambiar de trabajo. Acepté una posición en una firma más pequeña, pero con proyectos más interesantes. Ganaba menos inicialmente, pero el trabajo me llenaba de una forma que había olvidado era posible. Decidí ir a terapia. Necesitaba entender por qué había ignorado tantas señales, por qué había silenciado mi propia voz durante tanto tiempo. Mi terapeuta, Patricia, me ayudó a ver patrones que había repetido sin darme cuenta. Confundiste amor con rescate, me explicó en una sesión. Creíste que si amabas lo suficiente, si sacrificabas lo suficiente, podrías salvar a Diego de sí mismo. Pero nadie puede salvar a otra persona. Solo podemos salvarnos a nosotros mismos. Y quizás la decisión más importante. Decidí escuchar esa voz interna que había silenciado durante tantos años. Esa intuición que me había advertido sobre Diego desde el principio. Esa sabiduría interior que ahora me guiaba en cada decisión, grande o pequeña. Los años pasaron. Emma creció convirtiéndose en una niña brillante y curiosa. Diego permaneció esporádicamente en su vida. Aparecía y desaparecía según su conveniencia, pero yo había dejado de depender de él para nada. A los 32 años, algo extraordinario sucedió. Mi trabajo en diseño sostenible había llamado la atención de organizaciones internacionales. Me ofrecieron liderar un proyecto para desarrollar viviendas de bajo costo en comunidades rurales. Exactamente el tipo de trabajo con el que había soñado en la universidad. Esta vez, cuando me ofrecieron la oportunidad, no la rechacé. Hablé con Emma, quien ahora tenía 5 años, sobre lo que significaría. Hablé con mi madre sobre el apoyo que necesitaría. Y acepté. El proyecto fue un éxito. Por primera vez en casi una década, sentí que estaba usando mis talentos completos, que estaba haciendo la diferencia que siempre había querido hacer. Las comunidades donde trabajamos ahora tienen acceso a viviendas dignas, y yo ayudé a hacer eso realidad. Un día durante una visita de trabajo me encontré con alguien inesperado. El director de la firma que me había ofrecido aquel puesto hace años, el que rechacé por Diego. «Sofía», dijo con una sonrisa de reconocimiento. «He estado siguiendo tu trabajo. Es impresionante lo que has logrado». «Gracias», respondí, sintiendo una mezcla de orgullo y melancolía. Lamento que no funcionara con nosotros hace años. Hubiera sido increíble trabajar contigo.
Tomé aire profundamente antes de responder. Yo también lo lamento, pero también creo que no estaba lista entonces. Necesitaba aprender algunas lecciones difíciles primero. Él asintió con comprensión. Las mejores lecciones suelen ser las más dolorosas, pero claramente has hecho algo extraordinario con lo que aprendiste. Esa conversación me quedó dando vueltas durante días. Porque tenía razón. Sí había perdido esa oportunidad específica. Sí había pagado un precio alto por ignorar las advertencias. Pero también había ganado algo invaluable: el conocimiento de quién era realmente y lo que merecía. Hoy tengo 34 años. Emma tiene 6 y es la luz de mi vida. Trabajo en proyectos que me apasionan. Tengo una red de amigos que me apoyan genuinamente. Y más importante, confío en mi propia voz. Cuando miro hacia atrás a esos años con Diego, ya no siento solo arrepentimiento. También siento gratitud. Porque esa experiencia, por dolorosa que fue, me enseñó lecciones que ningún éxito temprano me hubiera enseñado. Me enseñó que las señales de advertencia existen por una razón. Que cuando tu intuición grita, debes escucharla. Que cuando personas que te aman te advierten sobre algo, probablemente ven cosas que tú, cegada por el amor o el miedo, no puedes ver. Me enseñó que sacrificar tus sueños por alguien más no es amor. Es autoabandono. Que una relación sana eleva a ambas personas. No requiere que una se haga pequeña para que la otra se sienta grande. Me enseñó que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Que puedes perder años, oportunidades, dinero, tiempo. Pero mientras tengas vida y voluntad, puedes reconstruir. Y me enseñó que las decisiones que ignoramos suelen ser las más importantes. Porque no ignoramos las decisiones fáciles o evidentes. Ignoramos aquellas que nos exigen valentía, que nos piden elegir nuestro bienestar sobre nuestro miedo, que nos desafían a confiar en nosotros mismos cuando sería más fácil confiar en otra persona. Si estás leyendo esto y te ves reflejado en mi historia, si estás ignorando señales de advertencia porque tienes miedo de lo que significará reconocerlas, déjame decirte algo. Ese miedo que sientes al enfrentar la verdad es temporal. Pero el arrepentimiento de no hacerlo puede durar toda una vida. Presta atención a esa voz en tu cabeza que te dice que algo no está bien. Escucha a las personas que te aman cuando expresan preocupación. No sacrifiques tus sueños, tu carrera, tu futuro por alguien que no haría lo mismo por ti. Y si ya cometiste ese error, si ya ignoraste las señales y ahora estás viviendo las consecuencias, quiero que sepas que no es demasiado tarde. Puedes empezar de nuevo. Será difícil, será aterrador, pero del otro lado de ese miedo está la versión de ti que siempre debiste ser. La decisión que ignoré hace 10 años cambió mi futuro. Me costó años de mi vida, oportunidades que nunca volverán, dolor que dejó cicatrices permanentes. Pero también me dio claridad, me dio fuerza, me dio la determinación de nunca más silenciar mi propia voz. Y esa, irónicamente, es la lección más valiosa de todas. Las decisiones que ignoramos nos enseñan más que las que tomamos conscientemente. Porque cuando finalmente enfrentamos las consecuencias, cuando finalmente vemos lo que perdimos por no escuchar, aprendemos a valorar nuestra intuición como el regalo que realmente es. Mi futuro cambió por una decisión que ignoré, pero mi presente, este momento, ahora, existe porque finalmente aprendí a escuchar. Y esa es una lección que vale cada lágrima, cada año perdido, cada oportunidad desperdiciada. Porque ahora, cuando esa voz interior habla, yo escucho. Y esa simple práctica ha hecho toda la diferencia. Una tarde, cuando Emma tenía 4 meses, llegué al límite. Diego había salido temprano diciendo que tenía una reunión importante. Yo había pasado todo el día con Emma, quien no había parado de llorar. No había dormido más de 2 horas seguidas en semanas. La casa era un desastre, no había comido nada más que galletas desde el desayuno. Cuando Diego llegó a las 11 de la noche, oliendo a alcohol, algo en mí se rompió. ¿Dónde estabas? Te dije, reunión de negocios.
Las reuniones de negocios no terminan a las 11 de la noche con olor a bar. Se encogió de hombros, quitándose la chaqueta. Los negocios se hacen donde se hacen. No todos trabajamos en oficinas aburridas como tú. Sus palabras fueron como un puñetazo. Miré a este hombre, mi esposo, el padre de mi hija, y de repente lo vi claramente por primera vez en años. No era un soñador incomprendido. Era un hombre que había usado mis sueños como escalera para evitar enfrentar su propia mediocridad, que había tomado mi amor y lo había convertido en una red de seguridad para nunca tener que crecer, y yo había permitido que sucediera. Cada vez que ignoré una señal de advertencia, cada vez que prioricé sus necesidades sobre las mías, cada vez que silencié esa voz en mi cabeza que me decía que algo estaba profundamente mal. Quiero el divorcio, dije con una calma que me sorprendió. Diego se rió como si hubiera hecho un chiste. Estás cansada. Hablaremos de esto mañana. No, hablaremos de esto ahora. Quiero el divorcio. Esto terminó. Su risa se desvaneció cuando se dio cuenta de que hablaba en serio. Lo que siguió fueron meses de pesadilla. Un divorcio complicado donde Diego peleó por todo, no porque le importara a Emma, sino porque quería castigarme por dejarlo. Batallas legales que drenaron lo poco que me quedaba emocional y financieramente. Pero finalmente, era libre. Tenía 28 años. Era madre soltera de una niña de 1 año. Vivía en un apartamento pequeño con muebles de segunda mano. Trabajaba en un empleo que me pagaba las cuentas, pero no me llenaba el alma. Había perdido la mejor oportunidad de mi carrera. Había gastado todos mis ahorros. Había ignorado a mi madre y a todos los que intentaron advertirme. Y mientras sostenía a Emma una noche, viéndola dormir pacíficamente por primera vez en semanas, me pregunté, ¿cómo llegué aquí? ¿En qué momento tomé el camino equivocado? Pero conocía la respuesta. No fue un solo momento. Fueron cientos de pequeños momentos donde elegí ignorar las señales, donde prioricé el miedo a estar sola sobre el respeto a mí misma, donde confundí amor con sacrificio unilateral. Mi madre vino a visitarme ese fin de semana. No dijo, te lo dije. En su lugar, se sentó conmigo en el suelo de ese apartamento pequeño y lloró conmigo. Lo siento, mamá, susurré. Tenías razón, sobre todo. No se trata de tener razón, respondió, tomando mi mano. Se trata de que finalmente te diste cuenta, y eso es lo que importa. Pero perdí tanto tiempo, tantas oportunidades, mi carrera está estancada, tengo 28 años y siento que tengo que empezar de cero. Entonces empieza de cero, dijo con firmeza. Tienes 28 años, Sofía, no 80, y ahora tienes algo que no tenías a los 24. Sabes lo que no quieres. Sabes reconocer las señales, sabes tu valor. Sus palabras se quedaron conmigo. La reconstrucción no fue fácil ni rápida, pero comenzó con decisiones pequeñas y conscientes. Decisiones que esta vez no ignoré.